hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace ya muchos años, las empresas actualmente se han enfocado, y qué bueno, ¿no?, a cambiar su cultura empresarial. Eh, a mí todavía me tocó, ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes quienes también hayan empezado en esta vida, como dicen ahora los chavos, en esta vida Godín, con una cultura empresarial un poquito de la vieja guardia. Esta cultura en la que te medían, y todavía hay empresas, ¿no?, que lo siguen haciendo, que te medían por cuánto tiempo estás tú sentado, midiéndote el tiempo, ¿no?, de que si estás de 8 a 5 y si te quedas más tarde, eres más productivo, ¿no? Esta idea que afortunadamente yo creo que dentro de unos 8, 9 años hacia acá, ha ido cambiando. Su servidor empezó a trabajar en el 2001 y todavía, ¿no?, en 2008, 2009, cuando llego a la Ciudad de México a trabajar, las cosas empezaron a cambiar un poquito. Entonces, la idea de ahora de ser más productivos, creo que está más en boga. Creo que también la pandemia nos ha llevado a que cambiemos, a que rompamos los paradigmas en los cuales las empresas habían estado durante muchos años midiendo solamente a la persona por cuánto tiempo te quedas más tarde a trabajar, ¿no? Esos paradigmas afortunadamente se han ido rompiendo, y además también, pues ahora hay otro tipo de habilidades muy diferentes, que es las que vamos a analizar aquí, que son las llamadas soft skills o habilidades blandas, ¿no?, que ahora son más valoradas, ¿no?, por el área de recursos humanos o por las empresas, justamente para poder llevar a cabo las actividades y pues sobre todo las labores con una mayor eficiencia. Aquí estamos viendo justamente la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver justamente lo que son las soft skills, y vamos a ver cuáles son estas habilidades imprescindibles. Vamos a ver elementos importantes de cada una de ellas: el tema de la comunicación, el tema de la automotivación, el tema de liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, habilidad para trabajar bajo presión, gestión del tiempo, flexibilidad y negociación y resolución de conflictos. Esa es la agenda en la que vamos a estar trabajando el día de hoy. En estas 2 horas trataré de ser muy breve. A veces me gusta hablar mucho, ¿no?, y compartirles. A veces tengo mucho que dar, ¿no? Por eso me ha gustado mucho la docencia, porque pues la docencia es compartir la experiencia, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, y sobre todo cuando doy clase en maestría, pues el compartir buenas prácticas, creo que nos hace a todos pues nutrirnos mejor de mucha experiencia, y creo que no hay nadie experto aquí, ¿no? Creo que todos siempre les digo, somos colegas cuando hacemos estos workshops. Somos colegas porque al final estamos todos en el mundo empresarial, o hemos estado en el mundo empresarial, y que creo que podemos todos tomar buenas prácticas. Así que siéntanse con la libertad también de opinar en algún momento, en algún punto, de dar también su experiencia, que también va a ser enriquecedor para todos los que estamos aquí. Bueno, aquí hay una frase que me gustó mucho de este gran famoso escritor y conferencista, Roberto Kiyosaki, en la que dice que las habilidades son las que te hacen rico, no las teorías, ¿no? O sea, aquí, si lo enfocamos a una parte un poquito más empresarial, ¿no? Puedes ser muy pragmático, muy teórico, ¿no?, muy conocedor de muchas cosas. Por ahí, de mis colegas de recursos humanos, ¿no? Me decían, bueno, a veces, pues, ¿no?, sobre todo cuando se contrata a alguien recién egresado, pues puede tomar en cuenta las calificaciones que haya sacado, ¿no? E incluso a mis alumnos les digo, a ver, está bien que saquen 10 de calificación, pero el 10 es un mero número, que es un indicador nada más, que a lo mejor se va a ver muy bonito como para presumir a la familia, ¿no? Es lo que les digo a todos mis estudiantes, ¿no? Se ve bonito que en tu certificado se diga que sacaste un 10 de calificación, pero lo que realmente te van a medir las compañías, ¿sí?, las empresas donde trabajes, es las habilidades que tú tengas, no tanto que seas tan teórico. Y aquí es donde comenzamos a analizar cuáles son las diferencias entre los llamados hard skills, ¿no?, o habilidades duras, con
con las soft skills, ¿no? Retomo un poquito con lo que inicié en esta plática. Hoy en día la situación de las compañías ha cambiado. Sí es cierto que todavía, y digo, y ahora como consultor en recursos humanos, cuando leo un currículum, pues normalmente pues siempre nos enfocamos, dependiendo obviamente el perfil que requiera mi cliente. Ahora soy como una especie como de headhunter, ¿no? Me contratan las empresas para buscar perfiles ad hoc. Y sí, efectivamente, ¿no? La empresa me puede decir, oye, Fausto, fíjate que requiero un perfil, ¿no? Un contador, por ejemplo, ¿no? Un director financiero, ¿no? Con esas características, que sepa de impuestos, que sepa a lo mejor auditoría, que sepa análisis financiero, que sepa razones financieras, o sea, con ciertas hard skills, ¿no? Las habilidades más técnicas, por así llamarlo. Digo, pero, ¿no? También requiero este tipo de soft skills, de habilidades blandas, ¿no? Entonces, me ha tocado, ¿no? Que cuando encuentro a lo mejor un gran perfil, ¿no? Hablando de este ejemplo de un gerente financiero, que es a lo mejor, que ha sido un buen gerente, que tiene conocimientos, que tiene diplomados, que tiene maestrías, ¿no? Que dices, wow, qué candidato perfecto. Cuando empezamos con la parte, ¿no? Con la parte de las entrevistas y empezamos a revisar como las habilidades que puede tener, por ejemplo, entre ellas está el liderazgo, que lo vamos a ver más adelante. Pues ahí a lo mejor el candidato, ¿no? No está no tiene tan habilitadas, ¿no? Valga la redundancia, estas habilidades, ¿no? Me ha tocado en muchos casos, ¿no? De verdad, en muchos casos, en los que cuando ya tengo el mejor candidato y voy con mi cliente y les digo, oigan, ¿saben qué? Ya tengo a este candidato idóneo para ustedes, pero carece de muchas habilidades blandas, del soft skills. Me dicen, ¿sabes qué, Fausto? No. O sea, hoy en día las empresas, muchas de las empresas, no quiere decir que todas, ¿no? Pero dependiendo las necesidades de las empresas, están prefiriendo las soft skills por encima de las hard skills. ¿Sí? Repito, me ha tocado también, ¿no? La otra parte de que, oye, fíjate, ¿no? Cliente, que este candidato que tengo, pues no es tan experto en fiscal, no es tan experto a lo mejor en ciertas áreas, pero tiene otras habilidades blandas. Me han dicho, Fausto, vete por ellas, o sea, vete por aquellas personas que tengan este tipo de habilidades, ¿sí? Que las hard skills aquí las desarrollamos, lo mandamos a cursos, lo mandamos a diplomados, ¿no? O sea, esa es una balanza que desde hace yo creo que unos 5 años hacia acá han estado cambiando en las empresas, ¿no? Otra parte que ahorita vamos a tocar importante es una nueva cultura holística en las empresas, que ahorita me voy a meter de lleno a eso, porque es más que una tendencia nueva en los recursos humanos y en las características de la compañía, va más allá, ¿no? Sobre todo cuando se centra la importancia en el individuo, creo que se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas están prácticamente enfocadas a ellas. Me ha tocado todavía empresas que me dicen, ¿sabes qué, Fausto? Las soft skills a mí no me importan tanto, a mí contrátame a alguien que me sepa resolver los problemas, quizá de impuestos, de fiscal, porque tengo un problemón y las soft skills no me importan tanto, ¿no? Entonces, digo, hay de todo, pero la tendencia mundial y las compañías está enfocada a que tanto los candidatos, ojo, porque ahorita me estoy enfocando mucho a las habilidades que debe tener la persona o el candidato, pero también la empresa, la compañía, debe fomentar, ¿sí? Que el individuo desarrolle las soft skills, sobre todo con el objetivo primero, de alcanzar objetivos en la compañía y sobre todo de mantener una armonía dentro de los equipos de trabajo. Bueno, voy a dar el siguiente clic, el siguiente slide. Hay un top 10 de estas habilidades imprescindibles que están viendo ustedes en pantalla. Son habilidades que no son limitativas, ¿no? Hay más, puede haber más, pero creo que estas 10 que vamos a platicar el día de hoy son muy importantes para los negocios de cualquier tipo. Yo siempre les digo que estas habilidades, ¿no? Y estas pláticas, me acuerdo que alguna vez antes de la pandemia dimos una plática de la misma forma como lo estoy haciendo con ustedes aquí a través de Bedu,
Y me decían, bueno, invita, porque es una plática en la que pueden entrar cualquier persona solamente inscribiéndose. Y entonces le dije a un amigo que, bueno, fue mi alumno y al final pues ya se volvió mi amigo, mucho más joven, que estaba empezando con una taquería aquí en la ciudad de Puebla. Aquí en Puebla es muy famoso los tacos árabes, ¿no? Es una comida típica poblana muy rica, ¿no? Entonces se estaba aventando el paquete de competir. Aquí hay una cadena muy famosa en la ciudad de Puebla que se llama La Oriental, que pues hay orientales como Oxxos, ¿no? Hay muchos orientales aquí en la capital del estado, en la zona metropolitana. Y entonces me dice, pues estaba temeroso de decir, híjole, pues me voy a aventar con, ¿no? Con una, o sea, mi competencia es muy dura, ¿no? Y quisiera entrar a la plática. Le digo, oye, pero pues a lo mejor tu plática es para grandes negocios, ¿no? Para aquellas personas que tienen a lo mejor, ¿no? Grandes corporativos. Y digo, la realidad es que no, o sea, estas habilidades también, ¿no? Y este tema que vamos a ver de cultura holística empresarial y de estas habilidades imprescindibles y las soft skills, no son limitativas para un negocio grande, sino también están enfocadas a los llamados changarros, a las micros y pequeñas empresas. Aunque tengas un pequeño puesto de tacos, aunque tengas una pequeña boutique, ¿no? En la que manejes equipos de trabajo o personal, o uno o dos personas como máximo, también debes tú enfocarte a que desarrolles en la persona y en que mejores estas habilidades para que sean transmitidas hacia tus colaboradores, ¿no? Y obviamente que los colaboradores, si carecen en alguna de estas, tú también les propongas o hagas también acciones para fomentar que desarrollen este tipo de habilidades imprescindibles. Entonces, tenemos aquí un top 10. Tenemos la habilidad, ¿no? De comunicación, automotivación, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, gestión del tiempo, ¿no? Importante, que sean flexibles, flexibilidad y negociación y resolución de conflictos. Todos estos soft skills los vamos a tratar en esta sesión, de una forma tanto de la empresa para los empleados como de los empleados para las empresas. Bueno, ya no se dice empleados, del talento para las empresas, como el tema viceversa. Voy a comenzar justamente con el primero, ¿no? Con el tema que tiene que ver con la comunicación. Eh, Miren, hoy en día, como les comentaba hace unos minutos, tenemos una nueva corriente, un cambio de cultura organizacional que también que se le ha llamado una cultura holística. ¿A qué me refiero con esta cultura holística? Que debemos empezar, por eso puse en primer lugar el tema de la comunicación. Debemos comenzar nosotros como gerentes, como cabezas de grupos de trabajo, como empresarios, como dueños, ¿sí? Como dueño de un pequeño changarro, de una taquería, ¿no? Retomando el ejemplo que les comento de mi compañero, a cambiar las formas de hablar. ¿A qué me refiero con cambiar las formas de hablar? Se ha demostrado que el lenguaje, el lenguaje que tú emites cuando emites una palabra, dice mucho, ¿no? Ante alguna situación. O sea, como tomes un problema y como lo comuniques o como hables, el receptor lo va a captar dependiendo la forma en que tú mandes el mensaje. Esta cultura holística que les comento se ha vuelto, ¿no? En su momento, hace 10 años, parecía que era una locura, ¿no? Hablar de temas energéticos, ¿no? De temas espirituales, si ustedes quieren llamarlo, pero se ha demostrado, ¿no? Que ante una situación de una armonía en un equipo de trabajo, ¿sí? Las cosas van a salir mejor. ¿A qué me refiero con todo esto? Un equipo de trabajo, y no solamente un equipo de trabajo, sino una pareja, por ejemplo, una familia, etcétera. Cuando hay discordia, cuando hay desarmonía, las cosas no salen como quisiéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo se tensa, porque el individuo anda estresado, porque por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, hoy en día la compañía se debe centrar en mejorar la comunicación, empezando por la base fundamental de la comunicación, que es el habla. ¿Sí? A medida que nosotros logremos fomentar una habla, fíjense bien lo que les voy a decir,
energéticamente correcta, porque no estoy diciendo un habla correcta, estoy diciendo, porque habla correcta sería, no, pues, por favor, o sea, está bien, ¿no? Ser muy político, ser muy propio, pero fíjense bien con lo que le digo con energéticamente correcta. Les voy a poner un ejemplo a qué me refiero con esta tendencia que deben ustedes empezar a aplicar en sus negocios o en sus equipos de trabajo, que es energéticamente correcta. El ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando uno dice en inglés, ¿no? Thank you, gracias, ¿no? El sajón, en la lengua sajona, pues la contestación al gracias, ¿no? Es you're welcome, ¿no? Si lo traducimos literalmente, you're welcome, es como sean bienvenidas. El sean bienvenidas en la lengua española, ¿no? Al castellano, no estamos acostumbrados, ¿sí? O sea, al decir gracias, pues nosotros decimos de nada, ¿no? Por educación o sea, generalmente el común denominador es decir de nada. Energéticamente, en esta nueva idea holística de energía, y para el objetivo siempre va a ser la armonía, ¿sí? En esta cultura holística para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. Cuando tú dices, cuando alguien te da las gracias, o sea, te está mandando de una forma como energética, un buen pensamiento, por así llamarlo una buena vibra, ¿no? De, oye, gracias, ¿no? O sea, te agradezco, gracias viene de agradecer, ¿no? Y que tengas muchas también gratificaciones en la vida. Cuando uno dice de nada, ¿sí? Hagan de cuenta que energéticamente separa, ¿no? Es como una barrera al agradecimiento de la otra persona. Entonces, eh, si nosotros ocupamos la traducción literal, ¿no? Del inglés, el you're welcome, ¿no? O el sean bienvenidas, ¿sí? Eso significa que estás, cuando te dan las gracias de agradecimiento, dices, ok, sean bienvenidas, ¿no? El agradecimiento, ¿no? O las gratificaciones que tú me estás enviando. Por eso repito, si habláramos de esto hace 15, 20 años, ¿no? A principios de siglo, pues seguramente dirían, bueno, pues estamos locos, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? La tendencia es a estar cambiando en esta parte de la comunicación este tipo de lenguaje. Al momento de que uno dice gracias y luego tú respondes sean bienvenidas, energéticamente estás de cierta forma aceptando, sí, las gratificaciones y entonces se crea un círculo energético positivo. ¿Sí? Al decir de nada, aunque dices, bueno, pues es de nada, paras el agradecimiento o paras esas gratificaciones. ¿Sí? Entonces, se está haciendo lo posible. Aquí en Puebla, se está en varias corporaciones, en varias empresas. Tengo por ahí un colega que estuvo trabajando en Audi. Aquí tenemos la planta, bueno, tenemos dos plantas armadoras, una en Volkswagen, otra que es Audi. Me había platicado justamente de esta situación en la que se estaba empezando, ¿no? a promover dentro de los colaboradores, ¿no? A través ¿no? de mejorar la comunicación de estas soft skills, de empezar a cambiar el lenguaje dentro de los centros de trabajo, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Decir, gracias, sean bienvenidas, no estamos acostumbrados, incluso si vas en la calle y alguien te agradece, pues difícilmente vas a decir sean bienvenidas. Yo lo he intentado hacer, ¿no? Pero pues me cuesta trabajo porque estamos acostumbrados, ¿no? El hábito del habla que tenemos desde pequeños y en general en el castellano, pues es decir de nada, ¿no? Entonces, es una de las partes que yo les invito también a que vayan, este es un ejemplo, ¿no? Importante, a que vayan cambiando también el lenguaje con sus colaboradores e invitarlos a que empiecen con este tipo de cuestiones por lo menos en el centro de trabajo, decir gracias, sean bienvenidas, o también aplica el decir es un gusto, ¿no? O sea, generalmente cuando en lugar de decir cambien el de nada por es un gusto, es un placer, oh, gracias, es un gusto, es un placer, también es válido. O sea, no se cierra energéticamente en la parte, ¿no? de esta cultura holística y entonces las bendiciones, por así llamarlo, energéticas, se reciben. Entonces, conforme se van haciendo estos cambios en el lenguaje, ¿sí? Sobre todo en los centros de trabajo y en los equipos de trabajo, el objetivo es mejorar ese tipo de energía para que se mantenga en armonía un equipo de trabajo.
Normalmente el segundo motivo por el cual una empresa renuncia, y ahorita me voy con el primero porque todavía no llegamos a esa habilidad imprescindible que debe haber en los centros laborales, pero el segundo motivo por el cual un individuo renuncia en México es que no está a gusto con su centro de trabajo, con sus colaboradores o con su equipo de trabajo. O sea, no se lleva bien con el equipo de trabajo, fulana de tal le hace alguna cosa, ¿no? O sea, dentro de un grupo de trabajo no se llevan bien. Es el segundo motivo de renuncias en este país. Entonces, nosotros debemos, repito, mejorar con este tipo de cuestiones, además de otras, ¿no? De estar comunicando mejor, ¿no? A los colaboradores las ideas centrales del negocio. Se tiene que estar mejorando siempre las ideas centrales. ¿Cómo? Pues me dice, si ustedes son jefes de equipos de trabajo, son gerentes, pues tienen la capacidad, ¿no? Para llamar mediante cuando hay algún tema ahí complicado de resolución, de hablar con la persona, por ejemplo, de tener una comunicación vívida, ¿sí? Y ustedes como equipos de trabajo, como jefes, como directores o como cabezas de algún grupo, deben hacer lo posible por mejorar la comunicación dentro de sus colaboradores, ¿sí? Iniciando por estas partes para mantener la armonía. Siempre tratar de que toda la armonía, ¿sí? De que mejora la armonía para que las condiciones y los objetivos dentro de un negocio mejoren. Podrás tener al mejor estratega, pero un equipo sin armonía te va a hacer que los objetivos de la compañía no se cumplan y sobre todo que haya insatisfacción del colaborador. Ese es un elemento importante que ustedes deben de considerar. O sea, el mantener una satisfacción, ¿sale? Entonces, hagan lo posible con estos cambios, sobre todo en la parte del lenguaje, ¿no? De mejorar la comunicación para los objetivos. Otro de los ejemplos del lenguaje, además del gracias y sean bienvenidas, es tratar de fomentar un colaborador mío que está también como gerente de recursos humanos aquí en una cadena de hoteles aquí en Puebla, me decía, trabajar con la felicidad del colaborador. O sea, y trabajando con la felicidad del colaborador vienen varios aspectos y de entre ellos, justamente, pues es mejorar la comunicación con sus equipos de trabajo. ¿Sale? Entonces, es una habilidad imprescindible. ¿Ok? Que es la primera y con estos cambios en el lenguaje, ustedes van a lograr una muy buena armonía. La segunda habilidad imprescindible que podemos tener es la automotivación del colaborador. Un colaborador que no está motivado, difícilmente te va a rendir y es una también de las causas por las cuales el individuo renuncia. Y la automotivación también nosotros, repito, la debemos fomentar. Si no la tiene el colaborador en su momento, también sería imprescindible que nosotros como empresa o como changarro o como negocio la fomentáramos. Y no es tan complicada. Y para motivar a un colaborador, también se necesita mejorar la comunicación. Aquí van a ver cómo la gran mayoría de estos soft skills están ligados, ¿no? O sea, están totalmente ligados en uno con otro. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Yo tuve un jefe en mis primeros trabajos que siempre me sirve a mí como modelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un jefe que ya hablaremos del tema de liderazgo, que es el que sigue después, pero creo que era un buen líder. Y entonces, todos los días, utilizando la comunicación, ¿no? Mejorando la comunicación, hacía que nosotros, como colaboradores, rindiéramos y estuviéramos felices. Recuerden que en el primer paso les dije, ¿no? Que hay que hacer lo posible porque el colaborador esté feliz. ¿Sí? Estando feliz, las cosas salen mejor. Bueno, sin tanto rollo, ¿no? Sin tanta parte teórica, recordar con la frase con la que iniciamos de Roberto, ¿no? Kiyosaki, sin tanta teoría, lo que él hacía
¿sí? Era que todos los días, por ejemplo, llegaba a la oficina eh, y el equipo de trabajo que tenía mi ex jefe, pues eran alrededor de unas 8 personas. Bueno, todos los días de lunes a viernes llegaba en la mañana, siempre llegaba puntual, eso sí, a las 8 de la mañana, 8:01 como máximo, y pues tratábamos de ya estar todos, ¿no? Siempre nos pidió puntualidad también, ¿no? Entonces, saludaba a cada uno de nosotros. Nos saludaba, ¿no? Siempre diariamente, no había un solo día que no pasara a saludarnos de mano. Buenos días, Fausto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué hacía además? Todos los días lunes, ¿sí? Todos los días lunes, sabía la empresa que para él su horario, su agenda estaba ocupada, ¿no? O sea, entre las 8 de la mañana, 8:30 a 10:30, cuarto para las 11, sabía que tenía reunión individual con cada uno de nosotros del equipo. Y no para ver temas empresariales, temas de pendientes, temas de dudas o temas de algo, ¿no? O sea, era para preguntarte, a ver, Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y nos fue conociendo a cada uno de nosotros cuáles eran nuestros gustos, cuáles eran nuestras preferencias, cuáles eran nuestros problemas, qué nos estaba ocurriendo, qué estaba pasando. O sea, estaba enfocado o nos conocía hacia nosotros. Es más, sabía lo que nos gustaba y generalmente tenía en su oficina cuando nos mandaba a llamar unas galletitas, café, por ejemplo, su servidor no es tan fan del café, no es que no me guste, sino es que nunca nunca hice el hábito de tomar café, un tecito si se lo aceptaba, entonces, o sea, a cada uno nos tenía el gusto, un tecito, un café, unas galletas, algo que nos gustara, ¿sí? Entonces, nos fue conociendo a cada uno de nosotros durante siempre, o sea, a ver cómo estuvo, ¿no? Sabía que, no sé, que me gusta el fútbol y que soy americanista y que, oye, Fausto, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el América? Jugó muy mal, pasó esto, pasó el otro, oye, o sea, era una plática relajada para conocer también, y él, después cuando me lo encontré, me dijo, ¿sabes qué, Fausto? A ver, primeramente había que conocerlos. O sea, si tú tenías problemas con la novia o X, ¿no? Mis compañeras tenían problemas en la casa, pues iba a incidir en el centro de trabajo normalmente, ¿no? Entonces, había que conocerlos, ¿sí? Para que obviamente se sintieran como en casa. A ver, ubiquemos que el centro laboral siempre va a ser nuestra segunda casa. A veces pasamos más tiempo en el centro laboral que en nuestras propias casas. Entonces, ¿por qué no lograr, vuelvo a repetir, y voy a usar mucho la palabra armonía, ¿no? En esta nueva tendencia holística que hay en las culturas de las empresas hoy en día, ¿por qué no hacer esta chamba, pues de cierta forma tranquila, ¿no? O por lo menos cómoda, ¿no? Entonces, eso que hacía mi jefe, de sentarnos todos los lunes a platicar, ¿no? Es que yo le decía, es que espérame, tengo que mandar un reporte. Espera el reporte. ¿Quién te lo está pidiendo? Que aguante, ¿no? O sea, esas acciones que hacía en ese momento el que fue mi jefe, nos hicieron que nosotros solitos nos motiváramos. O sea, ¿por qué? Pues porque te sentías en confianza, porque te sentías a gusto, ¿sí? Sabías que el lunes ibas a ir a platicar, ¿no? Aunque tuvieras mucha chamba, sabías que él te apoyaba y que si había que entregar algo muy urgente, pues podía esperar, ¿no? Salvo algo que fuera de vida o muerte, ¿no? Algún reporte financiero, ¿no? Alguna junta con algún cliente, porque estábamos en el departamento de crédito y cobranza, y bueno, pues a lo mejor había que cobrarle, ¿no? A alguna tienda departamental o alguna cadena de tu servicio que yo llevaba, pues ni modo, ¿no? Pero sí, nunca faltó que los lunes, es más, el mismo director de la compañía sabía que los lunes las juntas se hacían después de las 11 de la mañana porque él estaba con nosotros platicando acerca de cómo nos iba. O sea, nos conoció tanto que pues al final nosotros con esas acciones tan simples, ¿no? Que no se requiere ni siquiera una parte teórica, sino esas acciones tan simples hicieron que el individuo, que el colaborador se sintiera motivado. En algún momento también yo le pregunté, oye, ¿cómo le hacías, no? Pues para que no se quiebre esa línea, ¿no? Esa línea que a veces puede ser muy delgada cuando te empiezas quizá a involucrar en muchas cosas, ¿no? Con tu colaborador.
Eh, y la idea es justamente esa parte de que decir, bueno, pues a ver, cuando salíamos o cuando me invitaban en algún momento a lo mejor a tomar, ¿no? En alguna, o ir al antro, como dicen, pues no aceptaba, ¿no? Nos decía, ¿sabes qué? Pues no, no puedo, porque pues eso ya da o se presta, ¿no? Cuando hay alcohol y cuando hay otras cosas, pues se presta a otras cosas. Entonces, nunca hice eso, pero sí les di la confianza, ¿sí? De que me platicaran las cosas para conocerlos y a lo mejor darles consejo y saber, ¿sí? Qué está pasando por su cabeza y qué puede ocurrir si a lo mejor no resuelven los problemas que están teniendo, ¿no? Entonces, con eso se logra que el individuo esté motivado. A veces, también en alguna plática que hablamos sobre este tema de automotivación y de motivación en general, muchos decían, bueno, pues es que la motivación es el dinero, y no es así. O sea, realmente, sí, digo, el tema económico es importante y puede motivar cuando hay algún aumento, ¿no? En el salario, o cuando hay una comisión, o cuando hay algún bono, ¿no? De desempeño, cuando hay algo en específico, pero la realidad es que la motivación no tiene que ser siempre económica, ¿sí? Sino hay otro tipo de motivaciones como esta que les estoy comentando, en la parte de mi ex jefe que hacía todo eso para fomentar la motivación. Así, en automático, créanmelo, era como magia. Por eso les digo que todavía en esa época no se manejaba esta cultura holística, energética y de energía de armonía, pero eso creaba un ambiente padrísimo. ¿Sí? Que hasta uno mismo, cuando había que quedarse más tarde porque había que entregar un reporte, porque había que hacer algo en automático, tú, o sea, no refunfuñabas, no decías nada, decías, va, ¿no? O sea, me quedo, ¿no? Porque el individuo ya estaba automotivado con estas acciones que también las hacía tu jefe, ¿no? Entonces, repito, no hay que hacer acciones económicas para motivar a un colaborador. Entonces, el individuo se va a sentir automotivado. Yo recuerdo que justamente en ese ejemplo, cuando todavía no se hablaba de las soft skills ni nada por el estilo, tuve una colaboradora que venía, pues era un individuo un poco difícil de carácter, me acuerdo, y seguramente cuando lo vio mi jefe, pues trató justamente de hacer una motivación especial con ella. Me acuerdo que tenía como, él le llamaba un marcaje personal, ¿no? Con ella, y al final logró que ella se mantuviera en armonía y que lograra los objetivos en la compañía. Pero bueno, ese es el tema de la automotivación. Algo que se me había pasado comentarles es el tema de la comunicación, ¿no? También las empresas han cambiado mucho su léxico, además del gracias y sean bienvenidas. El tema, por ejemplo, para hablar a los empleados, ya no son empleados, ¿no? Se usan otro tipo de palabras, ¿no? Ya no son colaboradores o es el talento. O sea, todas esas cuestiones que son también, que son importantes que también vayan mencionando y vayan cambiando si no lo han hecho. O sea, no son empleados, son colaboradores o estoy buscando talento, ¿no? También normalmente en otras empresas ya no se llama departamento de recursos humanos, se llama departamento de talento humano, ¿no? Que también van cambiando estos conceptos que forman pues, un concepto más armonioso. Otra palabra que también ya no ocupan mucho, déjenme ver cuál es, que lo tenía aquí hace un momento, que también son formas de ir cambiando. Ya no vas al trabajo, ¿no? O sea, también cambiar, ya no es ir al trabajo, o sea, es ir a tu actividad laboral, ir a mis labores, ¿sí? O ir a mi actividad. La palabra trabajo está demostrado en esta parte también holística, que mentalmente, incluso a los niños también, la palabra trabajo implica un esfuerzo, ¿sí? O sea, no un disfrute, incluso hasta la palabra tarea. ¿Sí? Y eso a mí me sorprendió cuando vi que también en la parte holística se está transmitiendo, y qué bueno, a la infancia, a los niños, al kinder, ¿no? Hay en algunos casos muchas escuelas que están cambiando la palabra tarea por actividad, ¿sí? Sobre todo en los niños de kinder y la primaria. A ver, entendamos ¿no? Que los niños, o cuando éramos niños, nosotros aprendimos pues jugando, divirtiéndonos, ¿no? O sea, si ustedes tienen hijos pequeños, no les enseñan sistemáticamente, mira, te voy a enseñar la A, esta es la A, la E, o sea, no, o el abecedario. Si no hay videos chistosos, caricaturas, con dibujos, ¿sí? Con canciones, y es la forma en que el niño va aprendiendo, ¿sí? Entonces,
esa idea de aprender divirtiéndose se fue perdiendo porque se cree, ¿no? Que a medida de que eres adulto, pues debes de dejar de divertirte aprendiendo y no que todo el tiempo estés jugando, ni que, no, no, no. Pero la idea central de divertirse en la vida se perdió. Y lo mismo pasa y ocurre justamente con esta idea del trabajo. ¿Sí? O sea, es ir cambiando el concepto de trabajo porque el concepto mental que ya tenemos metido, incrustado como una habilidad, perdón, como un hábito de pensamiento, es que el trabajo es pesado. Ah, es que no voy a mi trabajo, ¿no? O sea, vean el lenguaje corporal cuando una persona habla sobre el trabajo, a menos de que sea a lo mejor un trabajo que efectivamente, una actividad pues a lo mejor divertida que alguien a lo mejor está haciendo porque realmente le gusta hacer lo que hace, ¿no? Un deportista, un futbolista, ¿no? Pero en general, si nos enfocamos a la vida corporativa, decir, híjole, pues tengo que ir a un trabajo, tengo que ir a mi trabajo, ¿no? Y entonces eso lo hace pesado. Entonces, mentalmente y energéticamente, el tema del trabajo, pues te baja las pilas y entonces ya no vas ni motivado, ni obviamente con unas buenas ganas de trabajar, ¿no? Entonces, hay que cambiar los conceptos, no es trabajo, no es junta de trabajo, no es voy a mi actividad laboral, ¿sí? A mi actividad económica, ¿sí? A mi actividad laboral y con eso mentalmente también vas cambiando el concepto de trabajo. Si tienen hijos también, o sea, traten de que ustedes lo cambien y digan, vamos a hacer tu tarea, ¿no? Vamos a hacer tus actividades para que aprendas más, o sea, esos conceptos desde niños, si lo fomentan de ustedes, de sus hijos, créanme que la cosa va a cambiar y va a ser un individuo muy diferente porque no va a tener esas ideas que en su momento las aprendimos tanto de pequeños en la familia como también en los medios en los que nos rodeamos, ¿sale? Entonces esto es un elemento muy importante. Bueno, tenemos otra habilidad imprescindible, el liderazgo. Aquí, híjole, ¿no? A veces hay un debate importante con este concepto, que es el liderazgo o el líder nace o se hace, ¿no? Al final de los debates a veces podemos caer en el qué fue primero, el huevo o la gallina. Eh, el liderazgo sí es un elemento importante, ¿no? Que se debe, si no es un líder, quizás se debe adquirir, y ese adquirir, pues se va adquiriendo a través de los años y de la experiencia. Eh, al final de todo, un buen líder es aquel que no es el que ordena y que el que sabe más, ¿no? Hoy en día en esta parte de cultura holística nueva empresarial, el líder es el que va a estar junto a ti, el líder va a ser el que va a ser a lo mejor el que tenga un poco de más experiencia, pero no va a ser autoritario ni tampoco va a ser un dictador, ¿no? En esta parte que veíamos al principio de la sesión, en las diferencias entre una persona o las empresas que a lo mejor son de la vieja guardia, a mí me tocó tener jefes que eran líderes tiranos, ¿no? Que era muy difícil a veces platicar con ellos, en la que a veces ellos tenían total razón y no había poder humano que los cambiara. Como les digo, afortunadamente a través del tiempo las cosas han ido cambiando y la situación hoy en día es que pues un líder es que pues seas parte, ¿no? Del equipo y que no estés aislado en una oficina. Estaba yo leyendo justamente un artículo, si no mal recuerdo, eh, creo que de la revista Forbes, a ver, hago un paréntesis, yo les recomiendo también para ir aprendiendo, ir a lo mejor reforzando muchos elementos de la vida empresarial, siempre recomiendo estos 5 revistas, que es la revista Forbes, la revista Entrepreneur, la revista Expansión, Alto Nivel y Mundo Ejecutivo. Son revistas que se me hacen muy buenas, a veces tienen muchos comerciales, ¿no? Pero en general tienen buenos artículos acerca de todo lo que estamos platicando y en general del mundo corporativo. Y no recuerdo si fue en Forbes o fue en esta revista Expansión, eh, que decía que hoy en día también se está haciendo lo posible porque en las oficinas de Estados Unidos, sobre todo, no recuerdo si era Estados Unidos o era Inglaterra, la verdad les mentiría, es en algún país primermundista, por así llamarlo, eh, están haciendo que la oficina del jefe o del líder, del equipo, del gerente, del director,
esté de cierta forma integrado con todos los colaboradores. Y que tenga dentro de su oficina, o sea, que no esté cerrado, y que dentro de su oficina tenga una pequeña área cuando haya una reunión, cuando haya un meeting, cuando haya una llamada o alguna retroalimentación, algo privado, pues sí haya como un pequeño cubículo dentro de la oficina del líder, ¿no? Entonces, esta tendencia está haciendo para que se cambie el estereotipo, ¿no? De que el gerente es alguien inalcanzable, ¿no? Que solamente con citas, ¿no? Y que para ver al jefe es un tema. Yo empecé a experimentar este cambio en las organizaciones muy bueno cuando trabajé en esta empresa 3M, allá en Santa Fe, en una empresa conocida yo creo por todos, sobre todo en la parte que más conoce de 3M son los post-its, ¿no? Las fibras Scotch-Brite, etcétera, en la que justamente había amplitud para hablar con el director, por ejemplo, de finanzas. En mi caso, que yo estuve en el área financiera, hablar con el CFO, pues no era un tema que, híjole, ¿no? Pues a ver cuándo me atiendes, ¿no? Él empezó, la cultura organizacional de 3M era que el líder debía estar ahí con el equipo de trabajo, ¿no? Por eso me gustó esta imagen que están viendo en pantalla, ¿no? Porque van de la mano, o sea, vamos de la mano todos, ¿no? La vieja guardia era, yo soy el líder, ¿no? Y ustedes me atienden, ¿no? O sea, ustedes hacen las labores, ¿no? Hoy en día no, todos somos un equipo de trabajo y el líder, ¿sí? Debe estar involucrado en los procesos o al menos conocer el proceso que hace cada quien, ¿sí? No que sepas hacer las actividades, cómo aprender, ¿no? Cómo usar a lo mejor un programa, digo, hay muchos software especializados, ¿no? En las empresas, ¿no? Como Oracle, como SAP, ¿no? Como Aspel, ¿no? No que sepas hacer, pero sí tienes que involucrarte en saber más o menos qué es lo que hacen y tener reuniones, ¿no? Por lo menos semanales o mensuales para conocer cómo va la compañía, cómo va el departamento. Eso es imprescindible. Además, retomando el ejemplo que les comentaba de mi jefe, además de que teníamos las reuniones para conocerlos mejor, que eso también es parte de ser buen líder, ¿no? Estas acciones que vas haciendo con tu equipo de trabajo, que van fomentando la armonía y que vean cómo está ligado otra vez, van fomentando la comunicación, ¿sí? También después teníamos reuniones para ver casos específicos de trabajo, ¿sí? También es parte del liderazgo bueno, más bien parte fundamental de un buen líder, ir enseñando a otros cómo ser buenos líderes, ¿sí? O sea, pasar la estafeta, transmitir el conocimiento, la experiencia, para que el día de mañana a esos individuos que están en tu equipo de trabajo también sean buenos líderes. También creo que se ha quitado un poquito el temor a veces de muchos jefes en su momento de que no les enseñaban muchas cosas a su equipo de trabajo por miedo a que les tumbaran el puesto, ¿no? Hoy en día las condiciones no han cambiado, ¿no? He encontrado en algunas empresas que se sigue manejando así, sobre todo son ya gente quizá mayor, repito, es de la vieja guardia y que no conocen ahora los nuevos ritmos que tienen o que demandan hoy en día las empresas, ¿no? Entonces, traten siempre de involucrarse con los equipos de trabajo, traten de ver cuáles son las problemáticas, ya vimos, individuales, para que entonces el líder pues, pueda tener alguna estrategia para que puedan resolver los problemas, para que se puedan motivar y puedan sacar adelante el trabajo. Entonces, es un buen elemento que ustedes deben considerar. Ahora, si en algún momento están contratando algún talento, pues es muy difícil a veces, ¿no? Quizá a veces con pruebas psicométricas, que puede haber muchas psicológicas que se ocupan en el Departamento de Recursos Humanos, se puede medir de cierta forma qué tan buen líder es, hay un juego de roles también, pero si en algún momento alguien llega a carecer de liderazgo, hagan lo posible también porque fomentar ese liderazgo a través de algún curso, a través de algún taller, ¿no? Ustedes mismos con su experiencia, motívenlos a que sean un buen líder, ¿no? Eso es uno de los terceros elementos importantes en estas habilidades en los negocios. Bueno, tenemos el siguiente, el cuarto, la responsabilidad. La responsabilidad también se debe, primeramente, el individuo
difícilmente podrá ser irresponsable a menos de que no se cumplan ciertas condiciones como las que estábamos viendo. O sea, la responsabilidad a veces, ¿no? Y a veces muchos colegas diferían un poco, ¿no? Que pues es una condición ética que puede traer, que debe traer el individuo y que se fomenta desde la niñez. Pero hasta un individuo responsable a veces puede caer en una irresponsabilidad y todo ello derivado del ambiente de trabajo en el cual se encuentre. Por eso es que, si se van fijando, puse estos skills como con una forma descendente, o sea, consecuente, o sea, conforme se van desarrollando los temas de comunicación, ¿no? Mejorando los temas de comunicación, mejorando los temas de motivación, mejorando los temas de liderazgo, el individuo por sí solito va a ser responsable. ¿Sí? O sea, en estricta teoría el individuo tendría, y como individuos nosotros, debemos ser responsables, ¿no? Pero a veces, si no se va cumpliendo, fíjense, ¿no? Los que veíamos, los soft skills anteriores, ¿no? Si no se cumple el tema de la comunicación asertiva con el colaborador, si no se cumple la automotivación, si no se cumple el liderazgo positivo, y si no se cumple la responsabilidad, digo, si no se cumplen esas, no se va a cumplir la responsabilidad al 100, y entonces el individuo puede caer en una irresponsabilidad de cualquier tipo. Empieza a llegar tarde, ¿no? Empieza a lo mejor hacer las cosas de una manera no tan correcta, ¿no? Que digas, bueno, pues a lo mejor no me está gustando esto, cierta, como también se usa mucho la palabra, cierta desfachatez, ¿no? Ante las situaciones. Y entonces nosotros debemos de cuidar esa parte. Vuelvo al mismo punto. Energéticamente una armonía para que el individuo siga siendo responsable, ¿sí? Y como dicen, en arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Y ante una situación de una desarmonía en un equipo de trabajo, en una empresa, el individuo empieza a caer en una irresponsabilidad. Eh, Volviendo al ejemplo que les comentaba de mi ex jefe, o sea, esas acciones que les comenté en su momento, ¿sí? De reunirnos todos los lunes, en automático nosotros nos sentíamos con el compromiso y con la responsabilidad de cumplirle a él por el mero hecho de ser como era, ¿no? Y que era un buen líder también, ¿no? O sea, en automático. Parece que es, pues es que es buena onda y pues yo la tengo que retribuir. Pareciera que así es, pero esas acciones mismas, repito, vuelvo al punto de la energía positiva, ¿no? De este nuevo ambiente laboral, hacía que todos estuviéramos en un mismo canal, ¿sí? Y que nosotros, vuelvo al punto, si nos exigían que nos quedáramos tarde por algún momento, lo hacíamos sin ningún problema. Es más, había veces, ¿no? Que me sentía tan a gusto en el trabajo donde estaba, que cuando había que sacar mucha chamba, sobre todo, ¿no? Como saben, en la parte financiera, están los cierres de mes, ¿no? Y en la que a veces pues, nos toca como financieros quedarnos tarde para sacar las actividades. Pues había veces que dejaba de ir a mis clases, ¿no? A las universidades, ¿no? Por carga de trabajo, pero lo hacía, no me enojaba por ello, ¿no? Porque la docencia me encanta y me gusta, pero cuando había que quedarse, pues decía, ni modo, ¿no? O sea, tenía que quedarme a sacar la chamba, ¿no? Nunca, de verdad, en los 5 años que estuve trabajando en esta compañía aquí en Puebla, una empresa pañalera muy famosa, competencia de las grandes marcas, solitos, no hubo nunca un refunfuño de nadie de decir, híjole, es que estoy a disgusto. Entonces, el individuo en automático se vuelve responsable, ¿sí? Responsable. También, obviamente, cuando contratan algún talento, ¿no? Pues dentro de las entrevistas de trabajo o dentro de las llamadas que hacen para corroborar cierta información ¿no? con las referencias que ponen los candidatos, pues también una de las partes importantes que ustedes deben preguntar es si el individuo, pues, qué tan responsable fue, ¿no? O sea, estos 10 soft skills que estamos revisando son también para que ustedes en su momento, cuando hagan alguna revisión, alguna contratación y estén en la parte de reclutamiento, pues puedan preguntar cómo era el individuo en estos 10 niveles, ¿no? A ver, oye, cómo era la comunicación con su equipo de trabajo de este colaborador, ¿no? De este posible talento que va a ocupar el puesto en mi empresa.
cómo se sentía, cómo lo veía, si estaba motivado, era buen líder, no era buen líder, había elementos para considerarlo, qué tan responsable era, ¿no? Cuando yo estuve de gerente financiero, empecé a notar, por ejemplo, en una colaboradora mía del equipo de trabajo, en la que empezaba a llegar tarde. Yo acababa de llegar a esta compañía, a esta empresa relojera, al grupo Swatch. Estaba yo conociendo a los individuos, un poquito replicando las buenas prácticas de mi jefe que les comenté al principio. Y entonces había empezado, o sea, llegaba puntual a las 8, 8:05, ¿no? Y de pronto empezó a faltar. Cuando me di cuenta de eso, faltaría llegar tarde sobre todo, ¿no? Entonces me di cuenta de eso y empecé a detectar justamente que había problemas en el equipo de trabajo. O sea, entre los mismos miembros de mi equipo, pues había, no se llevaban bien uno, ¿no? Entonces, como gerente, como líder del equipo de trabajo, tienes que tomar acciones para poder modificar y para poder tener manejo de conflictos, que ahorita vamos a llegar a esa parte también como un soft skill importante, ¿no? Entonces, retomando y para concluir con este punto de responsabilidad, ustedes a través de las acciones anteriores van a generar que el individuo siga siendo responsable, o sea, no es tarea única, sino también es tarea, ¿no?, de la corporación, y al final eso va a replicarse en que pues sigan trabajando perfectamente bien y que el individuo se sienta a gusto. Bueno, muy bien. Vámonos entonces ahora con el siguiente soft skill. Trabajo en equipo. Eh, el trabajo en equipo a veces puede ser un poquito complicado, sobre todo en lograr la armonía. Es otro de las soft skills que en su momento ustedes, cuando vayan a contratar a alguien, pueden preguntar cómo es el individuo trabajando en equipo, ¿sí? Y eso les va a dar un elemento importante para ver cómo andan y ya sabrán si se puede contratar o no. Hoy en día, dependiendo de los trabajos también, porque hay trabajos que pueden ser muy individuales, pero el trabajar en equipo ayuda muchísimo. Afortunadamente también en las escuelas se están tomando medidas para fomentar, sobre todo en las universidades, el trabajo en equipo desde la universidad. ¿Por qué? Pues porque el mundo trabaja así y las corporaciones trabajan así. O sea, aunque tú seas individual, tu trabajo va a repercutir en otros. Y entonces tienes que lograr también justamente que haya un buen trabajo en equipo. ¿Cómo? Volviendo al mismo punto, logrando la armonía. ¿Cómo? Pues mejorando la comunicación, como ya lo vimos, mejorando la automotivación con los aspectos que les acabo de mencionar, mejorando tu liderazgo, ¿sí? Haciendo que el individuo se sienta como en casa, ¿sí? Y entonces también va a mejorar el tema de la responsabilidad y siendo responsables también mejora el trabajo en equipo. ¿Sí? Haciendo todas estas medidas que estamos hablando, van a hacer justamente que se trabaje en equipo. Ahora, vas a dejar un legado. Seguramente si el individuo busca, ¿no?, o se cambia de trabajo, pues va a ir adquiriendo estos skills en su momento. Y entonces es así como el individuo va creciendo. A veces como gerentes o como líderes de algún equipo de trabajo, quisiéramos tener un candidato que tuviera todos estos que estamos viendo, pero la realidad es que no es así. En algún momento cuando me metí a de lleno al área de recursos humanos, porque durante 16 años estuve en finanzas, siempre que critiqué, ¿no? Y creo que por aquí me colocaron en el chat que hay muchos que están en el área de talento humano, siempre los criticaba, ¿no? Decía, híjole, es que recursos humanos pues no hace nada, ¿no? Friega la que nos llevamos nosotros financieros, ¿no? Pero cuando empiezo a involucrarme más al tema del talento humano, me di cuenta que es complicado el tema del individuo como tal. O sea, el tema del reclutamiento y selección es un tema complejo porque nosotros quisiéramos, ¿no? Decía un maestro que tuve en la maestría, quisiéramos es como conseguir pareja, quisiéramos una mujer o hombre, ¿no? Dependiendo del caso, pues con estas características, ¿no? Entonces, cuando llega, ¿no?, alguien y de, oye, Fausto, pues requiero un talento así en ventas, en mercadotecnia, ¿no? Con estos conceptos, encontrarlos es muy complejo, es muy difícil encontrar realmente a alguien que tenga estos soft skills, pero al final siempre lo importante es que nosotros hagamos también lo posible por fomentar todos estos tipos de cuestiones para que al final el individuo
pues pueda lograr también pues, su desarrollo también personal, que es vital que tengan todas las compañías, ¿no? Entonces, bueno, una de estas habilidades pues es importante el trabajo en equipo. Vuelvo a repetir, si no hay un buen liderazgo dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Difícilmente los colaboradores van a rendir, ¿sí? Entonces, vean, vuelvo a recalcar el asunto en el que el tema de los otros soft skills llegan a mejorar este soft skill que es el trabajo en equipo, ¿sale? Vámonos al siguiente punto. Resolución de problemas. Es otra habilidad importante que buscan las compañías hoy en día, que el individuo sea capaz de resolver un problema. Y me refiero a un problema enfocado más al tema quizá técnico, ¿sí? Y sobre todo que tenga pues de cierta forma, por así llamarlo, la resiliencia, ¿no? Que está muy de moda este concepto, que es sobreponerte, ¿no? A las condiciones que pueden ser adversas para resolver los problemas, ¿sí? Esta es una habilidad que hoy en día las compañías también buscan muchísimo, ¿sí? Pero también las empresas deben fomentar. Recuerden que estamos viendo que todas estas soft skills, ¿no? Que sí son importantes que las tenga el individuo, también deben ser fomentadas por los centros laborales. O sea, no todos la chamba del individuo como tal, porque repito, es muy difícil que un colaborador, que un individuo tenga todas las habilidades que estamos revisando, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones importantes aquí es que el individuo sepa resolver problemas. Dentro de cuando estuve yo como gerente, igual nos mandaban a cursos, a talleres, a diplomados, y nos recomendaron como cabezas de equipo lo siguiente. Dirán, a ver, cuando un colaborador llegue contigo, ¿no? Oye, Fausto, fíjate que tengo un problema, ¿no? Estamos con un cliente que no nos paga o X o Y razón. Nunca le des tú el resultado o la forma en la que tiene que hacer las cosas, ¿sí? Me acuerdo que en uno de los talleres decían, ¿no? De broma, dice, no, pues los colaboradores van a decir, pues, ¿para qué está este cuate, no? O sea, ¿cuánto cobra como director o como gerente? Y todavía te dice a ti que tú des la solución. Bueno, pues aunque piensen eso los colaboradores y que fomentando los soft skills anteriores, ¿no? Pues seguramente el colaborador no va a pensar eso porque te va a ver como un buen líder, ¿no? Pero bueno, eh, nunca les des el resultado del problema, ¿sí? Entonces, yo cuando estuve a cargo de un equipo de trabajo, lo empecé a aplicar. Llegaba alguna de mis colaboradoras y me decía, oye, Fausto, tenemos este problema. Yo lo analizaba y le decía, ok, dime 2 soluciones, ¿tú qué harías si estuvieras aquí sentado? Y yo llego y te pregunto lo mismo. O sea, ¿qué harías tú para resolver este problema financiero, problema de trabajo? ¿Qué harías tú? Entonces se quedaban así de, no, pues es que no sé, ¿no? O alguna vez me predecían, es que por eso te vengo a ver. Sí, a ver, yo voy a pensar la solución, y ya es más, ya la tengo la solución, pero digo, obviamente que no urja, ¿verdad? Pero bueno, yo ya tengo la solución, ve y analiza qué es lo que harías y preséntame 2 propuestas, no te pido 3, 4, preséntame 2 propuestas, ¿sabes? Entonces ya la persona se va con la actividad, no tarea, ya voy a decir tarea, ¿no? La actividad, y entonces regresa, ¿no? Y entonces me dice, Fausto, yo haría esto y el otro. Y a lo mejor puede que las resoluciones no sean las adecuadas, pero ya existe que el individuo vaya fomentando esta soft skill importante de resolver problemas, ¿sí? Yo recuerdo todavía que cuando empecé en mi vida, como dicen los chavos, godines, pues tenía yo un problema, ¿no? Como recién egresado, que no conocías, pues iba con mi jefe y me resolvía todo. ¿Sí? Ya un señor ya mayor que ya estaba a punto de jubilarse, que es el que les digo, ¿no? Y me resolvía en su momento todo, ¿no? Pero en este caso, ¿no? En esta situación, pues ustedes deben de fomentar esta parte de que el colaborador resuelva el problema. O sea, que le piense. Y si no son las resoluciones adecuadas, ustedes les van a dar la suya y a lo mejor tampoco funciona, ¿no? Pero pues ya hicieron un trabajo en equipo.
¿sí? En algún momento tuvimos un problema grave, otro ejemplo relacionado a cómo desarrollar esta soft skill. Me tocó a mí el tema de la facturación electrónica. Mi departamento estaba a cargo pues de gestionar toda esta forma de la facturación electrónica, se me fue el nombre del cifrado, ¿no? Del cifrado de todo esto, de esta parte. Y entonces, pues, digo, en mi caso también tuve que, obviamente, que ponerme a investigar acerca de algo que era nuevo, ¿no? Y ir a cursos, a talleres, etcétera. Y también hice lo mismo, o hice que también mi equipo de trabajo fuera a esos cursos y talleres, ¿no? Para que también se involucraran. Entonces, cuando había un momento en el que no sabíamos por dónde jalar con esas problemáticas de la facturación electrónica, me sentaba con mi equipo de trabajo y le decía, a ver, tenemos estos problemas, ¿no? Estos problemas de facturación y del cifrado, ¿no? De la facturación, conllevan varios temas que vamos a resolver entre todos. Y hacíamos obviamente un consenso hacia dónde íbamos a dirigir. Y eso se me volvió un hábito, porque cuando teníamos a lo mejor algunos problemas para cobrar, porque yo estaba en crédito y cobranza, cuando teníamos algún problema de morosidad de clientes, ¿no? Me los llevaba, hacíamos un meeting de, no sé, de media hora, y decía, a ver, ¿ustedes cómo resolverían eso? ¿No? Me ayudaba un poco que soy docente desde hace muchos años, ¿no? Que también me dedicaba a docencia. Entonces, trataba, ¿no? Pues de llevar a cabo esa expertise para que ellos también trataran de resolver los problemas. Y a lo mejor cuando me decía alguien, es que la verdad no tengo ni idea, digo, especula, ¿no? Me volví muy de esa palabra que me decían que era el especulador, porque decía especula. O sea, especula, o sea, di algo, ¿no? No te quedes callado, ¿no? Entonces, eso es fomentar en los equipos de trabajo, y los invito a que hagan ese ejercicio de que cuando les lleguen, a ver, de una vez les digan, ¿no? Cuando llegan a un centro laboral, por favor, acá yo siempre les voy a dar, obviamente, les voy a apoyar, pero cuando tengan un problema, tráiganme al menos 2 soluciones posibles. Y si no son las 2 soluciones posibles, aquí hacemos el tercero y vemos cómo llegamos a un consenso para poder resolver los problemas. Afortunadamente, una de mis colaboradoras con las que tengo todavía contacto en el último trabajo me escribió, ¿no? En su momento, y me dijo, oye, Fausto, esas actividades que nos hacías de resolver nosotros los problemas, ¿no? Que no llegaras y tú nos dijeras, ¿no? Como papá, qué hacer, nos ayudó muchísimo en la vida, y hoy en día en las empresas me ha abierto mucho el panorama porque me ha dado mucha expertise. Entonces les recomiendo siempre que hagan este tipo de actividades. Relacionado a eso, ¿no? Relacionado, ¿no? Volvemos al mismo punto, como todo lo anterior va jalando y va cayendo como consecución de todo. Pues te va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Es otra soft skill, ¿no? Que el individuo sepa tomar decisiones. También los invito a que cuando estén en un proceso de reclutamiento y selección, dentro de las preguntas que les pueden hacer a lo mejor a la gente de referencia, que generalmente se le pide, ¿no? Las referencias a los jefes inmediatos, que también pregunten, oye, ¿cómo es fulano para el tema de las tomas de decisiones? ¿Qué tantas decisiones tomaba? ¿Sí? Recuerden que todos estos son como un acordeón en los que ustedes también van a poder preguntar acerca del perfil del posible talento que van a tener en sus filas. ¿Sí? Entonces también es otra habilidad imprescindible que deben ustedes considerar, ¿no? Relacionado a lo anterior, entre mayor fluidez o mayor apertura tengas con el colaborador para que pueda también resolver los problemas, pues va a tener mayor seguridad en tomar decisiones. Es lógico y es evidente, ¿sí? Ya después llegaban y me decían, es más, ya después, fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Como gerente y como jefe, ya luego ni me llegaban a ver. O sea, ya decía, o sea, qué óvole, ¿no? O sea, me entregaban los reportes perfectos. O sea, de verdad se volvió, no les miento, una armonía trabajar en esa compañía, en Swatch, donde tuve la fortuna de trabajar en esta compañía relojera, porque yo creo que fue la consecución como personalmente, profesionalmente, de haber adquirido experiencia, de haber aprendido también a caerme y a regresar, ¿no? Pero ahí, al aplicar todos estos conceptos que le estoy dando, y que afortunadamente Bedu
cuando me invitó a participar, dije, tengo mucho que decirles y tengo mucho que aportarles y tengo muchas cosas que también compartir para que ustedes vayan mejorando también, ser mejores individuos como profesionistas y ser también pues, mejores jefes o dueños de negocios. Me ayudó muchísimo porque de verdad hasta la carga laboral, ¿no? En el concepto de estar manejando los equipos de trabajo, disminuye, ¿no? Me acuerdo que en un mes había una colaboradora que siempre estaba conmigo, ¿no? Y de Fausto, es que no le sé a esto, ¿no? Sobre todo porque no tenía estudios de licenciatura, había entrado y se había quedado hasta el bachillerato, pero pues aquí la tratamos siempre de que estuviera aprendiendo, ¿no? Entonces, de momento le dije, oye, se llamaba Saraí, le digo, oye, Saraí, pues ya no me has venido a ver. Y dice, no, Fausto, pues es que la verdad, pues ya todos los problemas y todo, pues ya los voy sacando y ya todo lo que voy viendo, pues ya lo voy investigando, ya me meto en internet y si no, si ya no, si no, si de plano no sé nada, pues ya te vengo a ver, pero pues todo lo he resuelto, ¿no? Yo dije, órale, ¿no? O sea, se volvieron tomadores de decisiones importantes y hasta uno mismo también te dejaba un poquito de más holgura para hacer otro tipo de actividades que tiene cualquier líder de trabajo, ¿no? En mi caso, análisis financiero, revisar estados de cuenta, ¿no? O sea, las actividades normales que tiene a lo mejor un cabeza, un gerente como tal, ¿no? Entonces, te quita mucha carga el estar también capacitando, ¿sí? A través de estas cuestiones que le estoy dando, a que mejoren las habilidades sus colaboradores, ¿no? Y la toma de decisiones también es muy, pero muy importante dentro de los negocios, ¿sale? Bueno, muy bien. Eh, Otra habilidad imprescindible, la gestión del tiempo. Aquí en la gestión del tiempo y sobre todo la habilidad también, que también se le conoce, ¿no? A esta habilidad como la habilidad de trabajar bajo presión. No la puse como tal porque hay que cambiar el concepto de trabajar bajo presión. Vuelvo a repetir, el concepto holístico nuevo de la empresa. El trabajar bajo presión, y yo los invito a que aquí mis colegas de recursos humanos, que veo que hay algunos por acá, por sus comentarios en el chat, no pongan nunca, y si ya no lo hacen, qué bueno, ¿no? Que sea el candidato idóneo para una empresa trabajar bajo presión. Eh, Ese concepto limita y leerlo como tal, nada más dice, híjole, ¿no? Pues ese trabajo no me va a gustar. O sea, es cambiar, vuelvo al punto, cambiar la comunicación del lenguaje. O sea, no pongan bajo presión. Pueden poner, por ejemplo, colaborar de una forma contundente y firme para la toma de decisiones, ¿no? Eso cambia las cosas, ¿no? O sea, o que sea responsable de toma de decisiones, ¿sí? Porque, repito, el tema de trabajar bajo presión vuelve un tema importante. Entonces, el tema de gestión del tiempo es justamente hacer lo posible porque el individuo sea productivo dentro de sus horas laborales, que son hasta el momento son de 8 horas. ¿Sí? O sea, hacer lo posible porque sea productivo y sobre todo medir al individuo con base a objetivos. Pónganle objetivos a alcanzar al colaborador. Vuelvo a repetir y creo que los que, perdón, no estaban al principio, les decía que la vieja guardia o los viejos paradigmas laborales era que te medían por cuánto tiempo estabas sentado en la computadora. Y si te ibas más tarde es que eras más productivo. Hoy en día no. Hay que hacer que se rinda lo más que se pueda en la parte de los negocios y que se vuelva muy productivo el individuo. ¿Sí? Miren, les voy a platicar una herramienta que hizo esta compañía 3M. ¿Fue 3M? No, sí, creo que fue 3M. Para mejorar la gestión del tiempo, ¿sí? Y volver al individuo más productivo. Y ojo, no tuvo que ser una herramienta en la que se hubiera involucrado el dinero, o sea, que la parte económica. Les platico. Cuando yo entro a colaborar en esta empresa, el horario era de 8 a, 5, todos los días de lunes a viernes.
hubo una ocasión en que platicando con una amiga mía, una buena amiga de recursos humanos, me dijo, oye, va a estar la idea de que los viernes salgamos temprano. Que salgamos, digo, órale, qué padre, pues qué bueno, ¿no? Digo, a mí me convenía, ¿no? Y yo creo que la gente que trabajamos en el corporativo, pues nos iba a convenir. Saldremos, estoy pensando a la 1, 2 de la tarde, ¿no? Y creo que eso va a mejorar la gestión del tiempo y va a mejorar la productividad. ¿Y cómo fue? Cuando se hizo el cambio del viernes, salir los viernes temprano a la 1, creo, a las 2 de la tarde, después en los indicadores que tuvo recursos humanos, se vio una mejora considerable en la productividad de todo el departamento, de todos los departamentos en el corporativo. Solamente con el hecho de haber reducido en un solo día 2, 3, 4 horas. Los argumentos o por qué se da el aumento en la productividad al reducir 4 horas, ahí les va. Y eso es porque me lo comentó esta chica que estaba en recursos humanos. El primero y el más importante. Sabemos todos que en la Ciudad de México las distancias son enormes y que hay mucha gente que puede trabajar en Ecatepec, pero trabaja en Santa Fe y que las distancias son de 2 a 3 horas, ¿no? De ida o de 2 a 3 horas de regreso, si vas en transporte público o incluso en coche, ¿no? En los congestionamientos en el viaducto, que son una cosa terrible, en el periférico, pero sobre todo en viaducto. Entonces, la gente, ¿no? O en el caso de los que éramos de fuera, cuando yo estaba en la Ciudad de México, pues disfrutábamos mucho y estábamos contentos, primeramente, de los viernes salir temprano, porque eso implicaba que podías ir a comer o llegar a comer con tu familia, ¿no? O sea, podías aprovechar el tiempo mejor y entonces en lugar de solamente comer con ellos sábado y domingo, pues también el viernes era comer con ellos. O sea, fomentabas, ¿no? La automotivación, ¿no? O sea, los soft skills de arriba que acabamos de ver. La gente de fuera como su servidor podía regresarse a la ciudad de Puebla, venirse a la ciudad de Puebla y llegar a comer con la familia, ¿no? Entonces, si yo salía a la 1 de la tarde, pues llegaba a Puebla, digo, de cruzar de Santa Fe hasta Zaragoza y Puebla, llegaba aquí a la casa a 3:30 más o menos, porque no era hora pico, ¿no? Y no encontraba tanto tráfico, me hacía 2 horas y media de Santa Fe hasta Puebla, ¿no? Hasta aquí, hasta Puebla. Entonces, fomentó justamente una felicidad, ¿no? Recuerden que el trabajo de esta nueva filosofía holística empresarial es fomentar la felicidad, que lleve usted contento. Entonces, fomentaba la felicidad porque te ibas temprano a comer, en viernes, mentalmente, psicológicamente estabas ya en fin de semana, y entonces lo que hacía es que te volvías más productivo durante toda la semana. Si antes llegabas el lunes y a lo mejor perdías el tiempo con el cafecito, ¿no? Con la plática del fin de semana, etcétera, pues perdías tiempo, ¿no? O sea, sabías que, bueno, pues 8 a 5 y todo. Pero el hecho de que sabías que te ibas a la 1 los viernes, hacía que desde el lunes, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ayudaba a una mejor organización del individuo. ¿Por qué? Pues porque nadie se quería quedar el viernes después de la 1 de la tarde. Primeramente porque después de las 2, 3, pues ya es hora pico el viernes, como saben, en la Ciudad de México, y se vuelve un caos. Entonces todo el mundo se quería ir a la 1 de la tarde, ¿no? Decían como Pedro Picapiedra, ¿no? Cuando sonaba la alarma y dejaba el dinosaurio donde estaba y se iba, ¿no? Entonces te volviste más productivo y gestionaste mejor el tiempo con tan solo hecho de disminuir 4 horas. ¿Quién iba a decir que iba a ser, no sé si llamarlo paradójico, que reducir 4 horas era fomentar la productividad, ¿no? Y entonces esa misma acción hacía que te apuraras y que entonces fueras más productivo, que sacaras las cosas en tiempo, ¿no? Y que te apuraras para que el viernes te fueras sin ningún problema a disfrutar tus sagrados alimentos con la familia. Y entonces ayudaste a desarrollar un buen soft skill en el individuo, que después se convierte en un hábito,
¿no? Recuerden que cuando vas practicando una habilidad durante mucho tiempo, después se vuelve un hábito. ¿Sí? Entonces, esa parte, ¿no? Que de gestión que hizo la compañía para gestionar el tiempo fue mucho mejor. Y así evitas el tema de trabajar bajo presión, ¿no? Habilidad para trabajar bajo presión. Mejor, organízate mejor y no trabajarás bajo presión. ¿Sí? Así que vayan quitando estos elementos de trabajar bajo presión. ¿Sale? Eso es un elemento importantísimo. Recuerdo también otra parte que hicieron importante para mejorar en general, todas las habilidades también, gestionar el tiempo, motivación, comunicación, liderazgo, era que ese mismo viernes, por ejemplo, fueras más relajado, que casi todas las compañías ¿no? Ocupan de que los viernes vayas, pues de cierta forma, con un código de vestimenta un poco más relajado, ¿no? De mezclilla, ¿no? Anteriormente, aquí en esta compañía donde trabajé, los viernes íbamos formales totalmente, pero al momento de relajar un poquito el código de vestimenta, pues hizo obviamente que pues, se viera el individuo, el colaborador, mucho más relajado, hiciera las cosas más relajado, ya sabiendo que de lunes a jueves, pues estuvo dándole en una productividad más alta. ¿Sale? Entonces eso es lo que tiene que ver con la gestión del tiempo. También importante que ustedes también puedan preguntar alguna referencia de algún talento, ¿no? De algún candidato, cómo era la gestión del tiempo, cómo se organizaba, cuál era el tema de la organización con ese colaborador, para que tengan ustedes una idea de qué tan desarrollado tiene esas soft skills su posible candidato. Bueno, vámonos con el siguiente. Una habilidad importante, la flexibilidad. Y ser flexible significa, y más bien, tiene que ver con el tema también del liderazgo. Un buen líder, dentro de las características de un buen líder, es que es flexible, y ya lo habíamos tocado un poquito anteriormente. El tema de flexibilidad, qué tanto le puedes decir a un individuo, qué tanta, no sé si llamarle habilidad de recepción, ¿no? De consejos del individuo, también es muy importante. Yo tuve pues un colaborador un poco complicado, una chica, en que no era tan flexible, ¿eh? O sea, es ahí cuando los retos del líder, del equipo, del colaborador, pues tienes que sacar las herramientas que quizá vas aprendiendo, ya sea en la universidad, en la maestría y en los trabajos, ¿no? Porque era una mujer, ¿no? Inflexible, ¿no? En los comentarios, muy, muy reacia a cambiar. Tuvimos ahí ciertos problemas, acudimos con recursos humanos para ver qué podíamos pasar, y al final pues salió avante, ¿no? Traté de hablar mucho con ella porque además era muy buen elemento, y trabajé con el tema de flexibilidad, mejorando la comunicación, ¿no? Hablando mucho con ella, trabajando con estos temas de resolución de problemas, haciendo un marcaje personal para poder desarrollar mejor su talento y tratar de que esta inflexibilidad, ¿no? Quizá de recibir comentarios, quizá de hacer buenas prácticas, se fuera modificando hasta, digo, no que lograra ser una persona totalmente flexible, pero que pues sí mejorara en mucho esto, por el bien sobre todo de la compañía y del equipo de trabajo. Para el tema de liderazgo, para el tema de las partes más altas en el organigrama, este es un soft skill que piden mucho las empresas y los clientes, ¿no? Mis clientes, ¿no? Cuando me piden algún perfil, me dicen, Fausto, pues que sea un líder flexible, ¿no? ¿Y qué es flexible? Bueno, pues que no sea autoritario. O sea, generalmente siempre las compañías van a mencionar el tema de flexibilidad con que, oye, ¿sabes qué? Que no sea autoritario, que no sea tirano, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Que sea un individuo flexible en el que permita el que haya una apertura, que no sea de puertas cerradas. Volvemos al ejemplo que les comentaba, ¿no? El que ahora se está tratando de integrar una oficina dentro del espacio del equipo de trabajo, con un cubículo especial para ver temas personales. Y entonces es una habilidad muy importante, ¿no? ¿Qué tan flexible es el individuo hoy en día? Porque es un soft skill que de verdad es muy, pero muy solicitado, sobre todo
para puestos gerenciales y para puestos de director, que que el individuo sea muy flexible. Vuelvo a repetir, también hay juego de roles, ¿no? En los que puedes tú también como parte de recursos humanos puedes aplicarle a tu candidato para ver qué tan flexible es justamente en su puesto de trabajo o también para tomar decisiones, qué tan rígido es y qué tan no. ¿Sale? Es un soft skill importante. Y tenemos, por último y no menos importante, un soft skill que también piden mucho y solicitan mucho, que es la negociación y resolución de conflictos. También esta situación que, híjole, a veces a mí en lo personal me pone complicada la tarea, ¿no? La actividad de buscar, oye, Fausto, requiero un individuo que sea pues, buen negociador, que sepa resolver conflictos. Entonces, el buscar que sea buen negociador, pues mediante preguntas, mediante decirles, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo has resuelto este tema? ¿No? Ese tema de preguntas, de problemas, de a ver, resuélveme, ¿cómo harías qué harías tú si estuvieras en esa posición? Ayuda mucho a ver qué tan desarrollado tiene ese soft skill el individuo, el tema de las negociaciones y resolución de conflictos. Mismo caso, ¿no? Ustedes también como cabezas en algún momento de equipos de trabajo deben tratar de resolver los conflictos que pueda haber dentro de su mismo equipo de trabajo. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto de la parte holística. Debemos fomentar la armonía, debemos fomentar que haya un buen centro energético para que se puedan conseguir los mejores resultados dentro de la compañía. Un equipo de trabajo que no tiene una armonía o que está desarmonizado, aunque sea quizá un buen estratega, no un buen líder, porque un líder haría que el equipo de trabajo no resuelva conflictos, pero un gerente que a lo mejor es muy buen estratega, pero que no sabe resolver los conflictos, ¿no? O temas de negociación entre los mismos colaboradores, difícilmente van a poder lograr los objetivos del departamento o del área, ¿sí? Entonces, entre mejor tengas una resolución de conflictos dentro de un equipo de trabajo, va a ser mejor. Lo mismo sucede con conflictos afuera, con clientes, con la capacidad de negociación. Y yo siempre he dicho que esta negociación, de capacidad de negociar, creo que se va adquiriendo. Puede haber alguien que a lo mejor tenga una cierta habilidad ya desarrollada innata desde pequeño, pero creo que la capacidad de negociar se va aprendiendo a través de la experiencia. Y ustedes también dentro de este aprendizaje, ¿no? Que les acabo de mencionar, que ustedes dejen que sus colaboradores resuelvan problemas, ¿no? También ustedes vayan enseñando a cómo negociar. Yo lo que hacía en la forma personal era que cuando había, por ejemplo, que ir a ver una junta con mi par de algún cliente, ¿no? Por ejemplo, con un gerente de cuentas por pagar en alguna compañía, pues yo me llevaba a la persona que a lo mejor llevaba esa cuenta, ¿no? Y yo de plano sí hablaba cuando había la junta con un gerente, con mi par de otra empresa, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, me voy a llevar a la persona responsable. ¿Por qué? Pues porque quiero que aprenda cómo se van resolviendo estos temas, cómo se va negociando, cuando había que negociar algún plan de pagos o eso. Y entonces digo, pero te pido permiso, pues ¿por qué? Pues porque me estás invitando a una reunión de pares, una junta de pares, ¿no? Pero te pido permiso para que me acompañe ella y pueda ver cómo resolvemos los problemas. Había veces que me decían que sí, había veces que me decían que no, porque a lo mejor eran temas privados, ¿no? Que solamente entre pares podíamos resolver, ¿no? Pero en la medida de lo posible traten de que sean acompañados, ¿no? Su equipo de trabajo o alguien, para que vean ustedes cómo se va manejando el tema de las negociaciones dentro de las empresas. Les va a ayudar mucho a desarrollar estos soft skills y sobre todo que son importantísimos para hoy en día. Vuelvo a repetir, esta habilidad blanda son las que me piden muchísimo en las empresas, en las que me dicen, Fausto, es que sepa negociar, ¿no? Y puedo tener un mejor candidato, como les decía, de una forma más
más de hard skills, ¿no? De cuestiones ya más técnicas, de que a lo mejor es muy bueno en lo que hace y a veces las condiciones a lo mejor no daban, ¿no? Para poder contratarlo porque a lo mejor carecía de esta habilidad, ¿no?